¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas que más han sufrido parecen ser las que más cerca están de Dios? Quiero que te detengas un momento. Deja lo que estás haciendo. Cierra los ojos un instante si puedes. Respira hondo y permítete estar aquí, completamente presente, porque lo que estás a punto de escuchar no llegó a tus oídos por accidente. Hay algo en este momento, algo en este instante preciso, que el Señor ha orquestado con una precisión que va más allá de los algoritmos y las casualidades del mundo digital. Tú estás aquí porque Él te trajo aquí. Y si algo en tu interior te dice que este mensaje es para ti, es porque lo es. Dios no comete errores cuando nos guía hacia su palabra. Él no envía señales al lugar equivocado y no pone en el camino de sus hijos mensajes que no les corresponden. Existe un secreto que la religión muchas veces no enseña desde el púlpito, un poder que pocos creyentes conocen en toda su profundidad, una verdad que transforma completamente la manera en que entendemos el sufrimiento, la herida y el dolor que hemos cargado a lo largo de nuestra vida. Es el secreto que está escondido detrás de cada lágrima que has derramado en la oscuridad de tu habitación cuando nadie te veía. Está escondido detrás de cada traición que te dejó sin palabras, sin aliento, sin fuerzas para levantarte. Está en el fondo de cada noche en que clamaste al cielo con todo lo que tenías y sentiste que el silencio era la única respuesta. Y ese secreto tiene nombre. Ese secreto es la elección divina. Porque Dios no elige a los más perfectos. Dios elige a los más heridos. Y si en tu vida ha habido mucho dolor, entonces necesitas escuchar todo lo que viene a continuación con el corazón completamente abierto y los oídos del espíritu despiertos. A lo largo de los próximos minutos, vas a descubrir por qué Dios permite que sus elegidos atraviesen valles profundos y oscuros antes de revelarles su voz de manera poderosa y transformadora. Vamos a recorrer juntos 8 historias y verdades bíblicas que van a sacudir tu entendimiento y que van a transformar para siempre la forma en que ves cada herida que llevas en el alma. Al finalizar este mensaje, no solo vas a entender el propósito del dolor en tu vida, sino que vas a sentir algo que quizás hace mucho tiempo no sentías con tanta intensidad. La absoluta certeza de que Dios está contigo, que te ha visto desde el principio de tu existencia, que conoce cada una de tus heridas por nombre y que lo que has sufrido no ha sido en vano. Cada lágrima fue guardada, cada noche fue contada, cada dolor fue transformado en material de construcción para el propósito que Él tiene contigo. Sé que muchos de los que están escuchando esto en este momento no tienen una iglesia cercana. Quizás llevas mucho tiempo buscando una comunidad espiritual que te alimente de verdad, un lugar donde la palabra de Dios sea predicada con fuego y con amor sin mezcla, un espacio donde puedas sentirte parte de algo más grande que tú mismo. Este canal nació precisamente para ser ese lugar. Aquí somos una familia que se reúne alrededor de la palabra, que se apoya mutuamente en la fe, incluso a través de la pantalla, y que camina junta hacia la promesa de Dios en cada etapa del camino. Por eso, antes de comenzar este estudio, te invito a hacer algo muy especial. Escribe en los comentarios la frase "Paz del Señor". Esas 3 palabras son tu manera de declarar que estás aquí, que estás presente con tu corazón y que tu espíritu está listo para recibir lo que el Señor tiene para ti hoy. Muchos hermanos y hermanas van a leer tu comentario y van a saber que no están solos en este camino. Y tú también vas a saber que formas parte de una comunidad real de fe. Si además este canal bendice tu vida, si sientes que lo que se enseña aquí enciende algo en tu interior, te invito a suscribirte y a darle me gusta a este video. Cada me gusta
es como un amén que lanzas al cielo, y cada suscripción es una declaración de que quieres seguir creciendo en la fe y en el conocimiento de Dios. Muchas personas usan este contenido como su único apoyo espiritual semanal, porque no tienen acceso a una congregación cerca. Por eso, cada uno de ustedes importa. Por eso necesitamos que participen desde el inicio, y ahora sí, con el corazón dispuesto y el espíritu encendido. El estudio comienza. José en la cisterna, el foso antes del palacio. Hay una imagen en la Biblia que pocas veces se predica con la profundidad que merece, y es la imagen de un joven arrojado al fondo de una cisterna vacía por las mismas manos de sus hermanos. Ese joven se llamaba José, y su historia no comienza en Egipto ni en el palacio del faraón, como muchos prefieren recordarla. Su historia comienza en el fondo de un hoyo oscuro, sin agua, sin salida visible, sin ninguna señal externa de que Dios estaba presente, con el sonido de la risa burlona de quienes deberían haberlo amado resonando desde arriba con una crueldad que hace estremecer el alma. Génesis, capítulo 37. Nos narra con una frialdad perturbadora cómo los hermanos de José lo despojaron de su túnica de colores, lo lanzaron a la cisterna y luego se sentaron a comer. Se sentaron a comer. Piénsalo. El hermano está en el fondo del hoyo. El hermano está llorando, pidiendo misericordia, preguntando por qué. Y ellos se sientan a la mesa, como si nada hubiera pasado, como si el llanto de su hermano no tuviera peso en el universo, como si Dios no estuviera mirando desde el cielo con ojos que no pierden ningún detalle. Pero Dios estaba mirando. Dios siempre está mirando, incluso cuando el silencio del cielo parece gritar abandono, incluso cuando todo a nuestro alrededor sugiere que hemos sido abandonados a nuestra propia suerte. La pregunta que necesitamos hacernos no es por qué Dios permitió que José llegara a ese foso. Esa pregunta, aunque comprensible, nos mantiene atrapados en la lógica del sufrimiento como castigo. La pregunta correcta, la pregunta que abre la puerta a una comprensión completamente diferente de la adversidad, es esta. ¿Qué fue lo que Dios estaba haciendo en José mientras estuvo en el fondo de esa cisterna? ¿Qué se estaba formando en el corazón de ese joven durante las horas que pasó en la oscuridad, escuchando cómo sus hermanos negociaban su precio con los mercaderes ismaelitas? ¿Qué tipo de carácter se estaba forjando en el alma de ese muchacho mientras era vendido como mercancía y transportado encadenado hacia un país extraño? La Biblia nos dice que José salió de ese hoyo y fue vendido como esclavo, y que luego llegó a la casa de Potifar, donde fue fiel en lo pequeño, y que luego fue a la cárcel falsamente acusado, donde siguió siendo fiel, y que luego fue llevado ante el faraón, y que luego fue nombrado segundo en el reino de Egipto. Pero ninguno de esos destinos habría sido posible sin el foso. El foso fue el primer laboratorio donde Dios comenzó a forjar el carácter del hombre que salvaría a una nación entera de la hambruna. En el foso, José aprendió a confiar cuando no había nada en qué confiar. En la casa de Potifar aprendió a servir con excelencia sin que nadie lo viera. En la cárcel aprendió a esperar sin amargarse. Y cada etapa de sufrimiento fue una universidad que ningún palacio del mundo podría haberle ofrecido. La neurociencia moderna ha confirmado algo que la Biblia ya sabía hace miles de años. El cerebro humano experimenta sus mayores transformaciones estructurales durante periodos de adversidad extrema. Las conexiones neuronales más resistentes, las que permiten a una persona mantener la calma en medio de la tormenta y tomar decisiones sabias bajo una presión extrema, son precisamente las que se forman durante las experiencias de sufrimiento profundo y sostenido.
No es coincidencia que los líderes más extraordinarios de la historia, en cualquier campo y en cualquier época, hayan pasado por los valles más oscuros antes de alcanzar su propósito. Dios diseñó el alma humana para crecer en la presión, no en la comodidad. La comodidad produce estancamiento, la adversidad produce carácter. Quizás hoy tú estás en tu propia cisterna. Quizás hay personas que deberían amarte y que en cambio te han traicionado de maneras que todavía duelen al recordarlas. Quizás sientes que el mundo sigue girando y riéndose mientras tú estás en el fondo de un dolor que nadie a tu alrededor parece entender ni valorar. Entonces escúchame bien. Tú no estás en ese foso porque Dios te olvidó. No estás allí como consecuencia de un abandono divino. Estás en ese foso porque Dios está preparando en ti algo tan grande, tan poderoso, tan extraordinario, que primero tiene que vaciarte de todo lo que no sirve para que pueda llenarte con todo lo que viene. El foso de José no fue el fin de su historia. Fue el inicio de su destino. Y el dolor que tú estás atravesando hoy tampoco es el fin de la tuya. Es apenas el comienzo de lo que Dios tiene reservado para mostrarse glorioso en tu vida. Job y el silencio de Dios. Cuando el cielo parece callado, existe una experiencia espiritual que ningún creyente quiere atravesar, pero que casi todos atraviesan en algún momento de la vida, y es el silencio de Dios. No la ausencia de Dios, porque Dios nunca se ausenta de la vida de sus hijos, nunca los abandona ni los deja sin su presencia, sino el silencio. Ese período extraño, desconcertante y profundamente desolador en que oras, clamas, ayunas, buscas con toda el alma, y el cielo parece una bóveda de acero que devuelve el eco de tus propias palabras sin una respuesta audible, sin una señal visible, sin el movimiento que esperabas de la mano de Dios. Y hay pocos personajes en toda la Escritura que hayan conocido ese silencio con tanta intensidad, con tanta duración y con tanta crueldad como el hombre llamado Job. El libro de Job nos presenta a un hombre descrito por el propio Dios como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No era un pecador oculto. No era un hipócrita que aparentaba rectitud y guardaba secretos oscuros. Era genuinamente bueno, genuinamente fiel, genuinamente entregado a Dios en todos los aspectos de su vida. Y sin embargo, en un periodo de tiempo devastadoramente corto, Job lo perdió absolutamente todo. Sus hijos murieron en una sola catástrofe. Sus bienes fueron destruidos o robados, su salud se derrumbó y su cuerpo fue cubierto de llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. Su esposa, quebrantada por el dolor y la desesperación, le dijo que maldijera a Dios y muriera. Y sus amigos, los que habían venido desde lejos a consolarlo, terminaron convirtiéndose en acusadores implacables, insistiendo en que tanto sufrimiento solo podía explicarse por algún pecado oculto que Job no quería confesar. Y Job, en medio de todo eso, seguía sin recibir respuesta del cielo. Clamaba, argumentaba, cuestionaba, desafiaba incluso, y el silencio continuaba. Pero aquí está el detalle que transforma completamente la lectura de este libro y que resulta absolutamente fundamental para entender por qué Dios elige a los más heridos. En el capítulo 1, antes de que comenzara el sufrimiento de Job, la Biblia nos muestra una escena en el cielo que Job nunca conoció mientras vivía su tormenta. Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios mismo señaló a Job. Dios mismo lo propuso. El sufrimiento de Job no fue una invasión del mal que Dios no pudo detener, ni una tragedia que escapó al control divino. Fue una asignación sobre un hombre en quien Dios confiaba tanto, tan profundamente, tan absolutamente,
que sabía que atravesaría el fuego más intenso y saldría del otro lado con el carácter del oro refinado. La física cuántica moderna ha descubierto algo fascinante sobre la naturaleza de los materiales bajo presión extrema. Los materiales que se transforman en algo completamente diferente y más valioso, bajo condiciones extremas de temperatura y compresión, son los que tienen una estructura interna capaz de reorganizarse sin desintegrarse. El diamante es carbono, el mismo carbono del grafito común, sometido a millones de años de compresión brutal y calor extremo. Y el acero más resistente del mundo es aquel que ha pasado más veces por el fuego del horno y más veces por el agua del enfriamiento. El proceso alternado de calor y frío, de fuego y agua, de sufrimiento y alivio, es exactamente lo que produce la resistencia máxima. Y el creyente más poderoso, el que puede pararse frente al enemigo sin temblar, el que puede orar con autoridad, porque ha orado en el desierto sin respuesta y siguió creyendo, es el que ha permanecido fiel en el silencio. Job no recibió explicaciones al final del libro. Dios no llegó y le explicó la conversación del cielo. Dios no le justificó el sufrimiento con argumentos teológicos perfectamente ordenados. Lo que Dios hizo fue revelarse a Job de una manera tan sobrecogedora, tan incomparable, tan absolutamente poderosa, que Job cayó postrado y dijo estas palabras que resuenan a través de los siglos: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El sufrimiento de Job no terminó con una explicación, terminó con una revelación. Y esa es exactamente la promesa que Dios tiene para ti en medio de tu silencio. No siempre recibirás las respuestas que buscas, pero hay algo mejor que respuestas esperándote al final del proceso. Hay una revelación de Dios que cambiará todo lo que creías saber sobre Él y sobre ti mismo. La mujer encorvada, 18 años esperando un toque. Lucas, capítulo 13. Nos presenta a una mujer cuyo nombre la Biblia jamás menciona. En toda la historia sagrada, en el registro eterno de la palabra de Dios, esta mujer existe sin nombre. Solo sabemos que llevaba 18 años encorvada, con el cuerpo doblado hacia la tierra como si el peso del mundo la aplastara, completamente incapaz de enderezarse, de mirar al horizonte, de ver el cielo con la cabeza levantada. La Escritura dice que tenía un espíritu de enfermedad, una atadura que iba más allá de lo físico y que había anclado su postura al suelo durante casi 2 décadas. Ningún médico había podido ayudarla, ningún remedio había cambiado su condición, ninguna oración de ningún religioso de su tiempo había producido la liberación que necesitaba. Y sin embargo, ella seguía viviendo. Seguía moviéndose, seguía yendo a la sinagoga. Piensa por un momento en lo que significaban 18 años encorvada en el contexto de aquella sociedad. Era la marca perpetua de la limitación. Era la postura del humillado, del que carga algo que nadie puede ver, pero que todo el mundo puede adivinar por la forma en que camina. Era mirar el polvo del camino, mientras otros miraban el cielo. Era estar en medio de la multitud y sin embargo invisible, porque nadie se molesta en bajar la mirada lo suficiente como para encontrar el rostro de los que están encorvados hacia el suelo. 18 años de esa invisibilidad, 18 años de caminar con el cuerpo diciéndote que eres pequeño, que eres limitado, que la plenitud que ven otros no es para ti. Y un sábado, ella llegó a la sinagoga. La Biblia no nos dice con qué expectativa llegó ese día. No sabemos si llegó creyendo que algo iba a cambiar o simplemente por la inercia de la costumbre religiosa que se mantiene incluso cuando la esperanza se ha debilitado. Pero llegó. Y Jesús estaba allí enseñando, rodeado de personas que podían estar de pie, que podían verlo de frente, que podían capturar su atención con facilidad.
Y en medio de toda esa multitud, entre todos los que estaban de pie con sus cuerpos rectos y sus ojos al nivel de los demás, Jesús la vio a ella. Jesús miró hacia abajo y encontró su rostro, y la llamó. Jesús la llamó desde donde ella estaba y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad», y le puso las manos encima, y al instante se enderezó y glorificó a Dios. Hay algo absolutamente extraordinario en este relato que necesita ser examinado con cuidado. Jesús no esperó a que la mujer llegara a él con una petición articulada, con una oración elaborada, con una declaración de fe perfectamente formulada. Jesús la vio en la multitud y tomó la iniciativa. La llamó. Eso significa que Jesús conocía su condición incluso antes de que ella se acercara. Conocía su nombre aunque el texto no lo registre. Conocía cuántos años llevaba sufriendo. Y si Jesús la conocía, y si a pesar de ese conocimiento no la había sanado en ninguno de los 18 años anteriores, eso solo puede significar una cosa: el momento del milagro es siempre el momento correcto, el momento en que el propósito divino y la persistencia silenciosa del creyente convergen de una manera que maximiza la gloria de Dios de la manera más poderosa posible. Los estudios sobre la percepción humana del tiempo en condiciones de sufrimiento crónico son reveladores. La investigación psicológica moderna demuestra que el dolor prolongado altera profundamente la manera en que el cerebro procesa la esperanza. Después de años de espera sin resultado, el sistema nervioso tiende a reducir la respuesta anticipatoria como mecanismo de autoprotección. El cerebro aprende que esperar duele y entonces comienza a amortiguar la esperanza para protegerse del dolor de seguir siendo defraudado. Y sin embargo, esta mujer seguía yendo a la sinagoga, seguía buscando, seguía presente en el lugar donde Dios habla. Y esa persistencia silenciosa, ese negarse a abandonar el espacio de la fe, aunque la fe se hubiera debilitado, fue exactamente lo que la puso en el camino del milagro más importante de su vida. Si llevas años encorvado bajo el peso de algo que no ha cambiado, si tu cuerpo, tu familia, tu economía, tu corazón o tu ministerio han estado doblados hacia el suelo más tiempo del que puedes recordar con claridad, quiero que sepas hoy que Dios ya te vio en la multitud. Él ya sabe tu nombre aunque nadie más lo mencione. Él ya contó los años, Él ya preparó el momento, y hay un instante, un momento específico que ya está marcado en la agenda del cielo, en que Él va a llamarte, te va a poner sus manos encima, y vas a poder enderezarte y glorificarlo de una manera que nadie a tu alrededor podrá silenciar ni cuestionar. Moisés en el desierto, 40 años de preparación invisible. Nadie que haya leído la historia de Moisés con honestidad puede ignorar la aparente paradoja que atraviesa toda su vida. Aquí tenemos a un hombre criado en el palacio más poderoso de la tierra, educado en todas las ciencias y en toda la sabiduría acumulada de los egipcios, descendiente de los esclavos, pero con el privilegio, la educación y la posición social de los reyes. Un hombre con todos los recursos humanos imaginables para hacer algo grande. Y en el momento en que decide actuar por su pueblo, en el momento en que intenta ser el libertador que siente que debe ser, lo hace de la manera completamente equivocada. Mata a un egipcio, lo esconde en la arena creyendo que nadie lo vio, y cuando descubre que todos lo saben, huye. Huye al desierto de Madián, al otro lado del mundo conocido, y allí desaparece de la historia durante 40 años. 40 años. Piénsalo con toda la gravedad que eso merece. 40 años de anonimato absoluto. 40 años sin títulos, sin reconocimiento, sin misión visible, sin señales de que Dios estaba preparando algo.
40 años en los que cualquier observador externo, cualquier persona con lógica humana que hubiera conocido a Moisés en el palacio de Faraón, habría concluido con toda certeza que la vida de ese hombre fue un fracaso. Un príncipe que se convirtió en pastor de cabras en el desierto. Un hombre que parecía destinado a cambiar la historia y que terminó en el olvido más completo. Pero Dios no mide el tiempo como nosotros lo medimos, y lo que el mundo llama olvido, Dios lo llama preparación. Lo que el mundo llama fracaso, Dios lo llama formación. Éxodo capítulo 3 nos muestra lo que sucedió al final de esos 40 años. Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro en el monte Horeb cuando vio una zarza que ardía sin consumirse. Y desde esa zarza encendida, sin ser destruida por el fuego que la habitaba, la voz de Dios habló con una claridad que no se puede ignorar. Y lo llamó. Y le dijo que había visto la aflicción de su pueblo, que había escuchado su clamor, que había descendido para librarlos. Y le dijo a Moisés: te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo Israel de Egipto. Y Moisés, el hombre que 40 años atrás había intentado liberar a Israel con su propio brazo y con su propio plan, el hombre que había sido educado en todos los poderes de Egipto, respondió con algo que habría sido absolutamente impensable en él 40 años antes. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Esa humildad no era debilidad. Esa humildad era el fruto de 40 años de desierto que habían vaciado a Moisés de toda confianza en su propio poder para llenarlo de una dependencia real y profunda en el poder de Dios. El Moisés del palacio creía que podía hacerlo con sus propios recursos, con su posición, con su fuerza. El Moisés del desierto sabía que sin Dios no podía absolutamente nada. Y esa es exactamente la diferencia que hace posible el milagro. Los grandes milagros de Dios no ocurren en las vidas de quienes confían en sí mismos. Ocurren en las vidas de quienes han sido vaciados de la autosuficiencia y llenados de la confianza en el Todopoderoso. Los investigadores en psicología del liderazgo han identificado un fenómeno que llaman la paradoja de la competencia, que describe cómo los líderes más efectivos en situaciones de crisis extrema son precisamente aquellos que han aprendido, muchas veces a través del fracaso personal, que la confianza excesiva en las propias capacidades es el camino más corto hacia el error más costoso. Las personas que han sufrido el derrumbe de sus propios planes, que han visto cómo sus mejores estrategias se derrumbaban, desarrollan un tipo de sabiduría práctica que no puede enseñarse en ninguna academia del mundo. Es la sabiduría del humillado, la sabiduría del que supo lo que era tenerlo todo y lo perdió, y que desde esa pérdida aprendió a buscar una fuente de poder que no depende de circunstancias ni de recursos humanos. Quizás tú también sientes que estás en tu propio desierto, que los años pasan y la promesa que Dios puso en tu corazón no llega, que otros parecen avanzar mientras tú permaneces en el mismo lugar sin movimiento visible, sin señales claras, sin confirmación de que lo que esperas todavía va a llegar. Pero considera esto con toda la profundidad que puedes. El desierto de Moisés duró 40 años. 40 años. Y al final de esos 40 años, Dios le reveló su nombre más sagrado, le confió la misión más grande jamás encomendada a un ser humano y lo usó para hacer los milagros más espectaculares registrados en toda la historia de la humanidad. Tu desierto no es tu destino, es el camino hacia él. Y cuando Dios finalmente hable desde la zarza de tu vida, vas a entender que cada día de aparente silencio y de espera valió absolutamente cada minuto. La viuda de Sarepta, fe en medio de la escasez total. Hay momentos en la vida en que la fe no se mide por lo que tienes, sino por lo que haces con lo último que te queda.
Y ninguna historia bíblica ilustra esta verdad con mayor poder, con mayor crudeza y con mayor esperanza que la historia de la viuda de Sarepta, narrada en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17. El contexto en que se desarrolla esta historia es de una devastación total. Israel atravesaba una sequía de 3 años y medio decretada por el profeta Elías como consecuencia de la idolatría del rey Acab. No caía lluvia, los ríos se secaban, los campos se agrietaban bajo un sol sin misericordia, los animales morían, los graneros que antes desbordaban grano estaban vacíos y cubiertos de polvo. El hambre se extendía por toda la tierra como una marea que nadie podía detener. Y fue en ese contexto de destrucción generalizada que Dios le dio a Elías una instrucción que desde la lógica humana parecía completamente absurda. No lo envió a buscar comida en los almacenes del palacio ni en los depósitos de los ricos. No lo dirigió hacia los que todavía tenían recursos. Lo envió a Sarepta de Sidón, una ciudad extranjera, fuera de Israel, para que allí una viuda lo sustentara. Una viuda, una mujer sin marido, sin protección social, sin red de apoyo en una cultura donde la mujer sola era la más vulnerable de todas las personas posibles. Y esa mujer, además, estaba al borde de la muerte por inanición. Cuando Elías la encontró en la puerta de la ciudad, ella estaba recogiendo leña. Y cuando él le pidió agua y un poco de pan, ella respondió con una de las frases más desgarradoras y más honestamente humanas de toda la Escritura. Vivo el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recojo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y después muramos. Ese era su horizonte. No había esperanza de lluvia en el horizonte. No había vecino con comida que pudiera prestarle. No había institución que pudiera ayudarla. Solo la última cena y después el fin. Y en ese preciso momento de oscuridad total, Elías le dijo: «No tengas miedo. Ve, haz lo que dices, pero hazme a mí primero una pequeña torta de ello y tráemela, y luego harás para ti y para tu hijo. Porque así ha dicho el Señor Dios de Israel: la harina de la tinaja no se acabará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra». Esta mujer tenía ante sí 2 opciones perfectamente claras. Podía aferrarse a su última ración con una lógica que cualquier ser humano entendería y justificaría completamente. O podía soltar lo último que tenía en obediencia a una promesa que sonaba absolutamente imposible, pronunciada por un extraño que llegaba con las manos vacías. La ciencia del comportamiento generoso ha producido hallazgos genuinamente sorprendentes en las últimas décadas de investigación. Estudios realizados por instituciones como Harvard, Stanford y la Universidad de British Columbia han demostrado repetidamente que los actos de generosidad extrema, especialmente aquellos realizados desde la escasez real y no desde la abundancia, producen en el cerebro humano una activación significativa de los sistemas de recompensa que están directamente asociados con la esperanza, el bienestar y la percepción de seguridad futura. Dar cuando no tienes nada y hacerlo de manera deliberada y consciente reconfigura el sistema de creencias interno de una persona de maneras que van mucho más allá de lo que la razón puede explicar. La viuda de Sarepta no solo recibió un milagro sobrenatural de multiplicación de alimentos, fue transformada en su interior por el acto mismo de dar en obediente confianza, y la tinaja de harina no se vació. El aceite de la vasija no disminuyó. Día tras día, durante todo el tiempo que duró la sequía, cada vez que ella extendía la mano para tomar lo necesario estaba allí. No más, no menos,
exactamente lo suficiente para cada día. Y ese es el milagro de Dios en la vida de los que se atreven a soltar lo último en confianza. No siempre llega la abundancia de golpe, pero siempre, absolutamente siempre, llega lo suficiente para el día de hoy. Dios eligió a esa mujer, a una extranjera, a una viuda sin nombre, en el momento de mayor escasez de su vida, porque en las manos vacías que se abren en fe es donde Dios más claramente puede demostrar su poder de provisión sobrenatural. El ciego de nacimiento. Ni pecó él ni sus padres. Juan capítulo 9. Abre con una pregunta que revela uno de los errores teológicos más persistentes, más destructivos y más dolorosos en la historia del pensamiento religioso de todos los tiempos: la ecuación entre sufrimiento y culpa. Los discípulos de Jesús vieron a un hombre ciego de nacimiento, un hombre que había vivido toda su vida sin ver el color del cielo, sin ver el rostro de los que amaba, sin conocer más mundo visual que el que podía tocar con sus manos. Y le preguntaron a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Era una pregunta perfectamente lógica dentro de su marco teológico. Era una pregunta cargada de siglos de tradición que vinculaba directamente el sufrimiento con la culpa. Si sufres, es porque fallaste. Si estás enfermo, es porque pecaste tú o alguien de tu familia. Si tu vida está rota, es porque algo en ti, en tu historia o en tu linaje la rompió. Esa ecuación, aunque humana y comprensible, es profundamente equivocada cuando se aplica como regla universal. La respuesta de Jesús es una de las declaraciones más liberadoras, más revolucionarias y más misericordiosas de todo el Nuevo Testamento. Ni este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Detente en esas palabras. Ni este pecó, ni sus padres. Ese hombre no había nacido ciego por castigo. No había cargado esa condición toda su vida como consecuencia de un fallo moral propio o de sus ancestros. Había nacido ciego por propósito. Toda una vida de oscuridad no era el resultado de una deuda espiritual sin pagar. Era el escenario cuidadosamente preparado por la providencia divina para que en el momento exacto, en el encuentro correcto con la persona indicada, la gloria de Dios brillara de una manera que nadie pudiera ignorar, relativizar ni explicar desde la medicina o la casualidad. Jesús hizo algo que ninguno de los presentes esperaba. Se inclinó, tomó tierra del suelo, mezcló lodo con su propia saliva y aplicó ese lodo sobre los ojos del ciego. Y luego le dijo que fuera a lavarse en el estanque de Siloé. Y el hombre fue, sin ver, con lodo en los ojos, sin garantías de que al llegar al estanque algo iba a cambiar, sin ninguna evidencia sensorial de que el milagro ya estaba en camino. El hombre simplemente creyó la instrucción y obedeció. Y cuando se lavó, volvió viendo. Ese proceso, ese camino desde el lugar del encuentro con Jesús hasta el estanque donde ocurrió la restauración, es uno de los cuadros más poderosos de lo que significa vivir por fe y no por vista. La neurología moderna ha estudiado con una combinación de asombro científico y perplejidad los casos de personas adultas que han recuperado la visión después de años o décadas de ceguera total. Los estudios clínicos revelan algo que resulta profundamente instructivo desde una perspectiva espiritual. El cerebro que nunca vio no solo tiene que aprender a procesar señales visuales, tiene que reorganizar completamente la arquitectura cognitiva que había construido durante años sin visión. El sistema nervioso que había aprendido a orientarse en el mundo a través del tacto, el oído y el olfato, de repente tiene que integrar una fuente de información completamente nueva que inunda el sistema con una cantidad abrumadora de datos.
Los primeros días de visión restaurada no son días de euforia perfecta y comprensión inmediata. Son días de confusión, de aprendizaje desde cero, de reordenamiento lento pero profundo de toda la experiencia del mundo. Y así también, la restauración espiritual que Dios trae a una vida herida no siempre llega como una ola limpia y perfectamente ordenada. A veces llega con lodo en los ojos. A veces requiere caminar hacia el estanque con la instrucción en el oído, pero sin la certeza todavía visible. Después de que el hombre fue sanado, los fariseos lo interrogaron. Sus propios vecinos dudaron de que fuera el mismo hombre que antes mendigaba. Sus padres, asustados de la represalia religiosa, se negaron a dar su testimonio. Pero el hombre que había nacido ciego y que ahora veía, se mantuvo firme con una claridad que sorprende. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Esa es la declaración más poderosa que puede hacer alguien que ha sido tocado por Dios en su herida. No necesitas una explicación teológica perfecta. No necesitas convencer a nadie con argumentos. Solo necesitas ser capaz de decir: yo era ciego y ahora veo. Yo estaba roto y ahora estoy siendo restaurado. Yo estaba perdido y ahora estoy siendo encontrado. Y si Dios lo hizo con el ciego de nacimiento, puede hacerlo contigo. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo que no es una frase de cortesía ni una expresión vacía que se dice al final de los videos para cumplir con una fórmula. Lo que voy a decirte ahora lo digo con la misma seriedad y la misma intención con que se predica la palabra de Dios. Has hecho algo que la mayoría de las personas en este mundo acelerado, saturado de información y profundamente distraído, ya no sabe hacer con facilidad. Te detuviste, pusiste pausa a todo lo que tenías pendiente, cerraste las otras ventanas, silenciaste las otras voces y le diste a la palabra de Dios el tiempo y la atención que merece. Y eso, hermano, hermana, tiene un peso espiritual que no siempre reconocemos en el momento, pero que el cielo registra con absoluta precisión y con un valor que ninguna moneda humana puede calcular. Y en cada historia, en cada nombre y en cada herida, hemos visto la misma verdad repetirse con una consistencia que no puede ser coincidencia ni puede ser obra humana. Dios elige a los más heridos, porque en las heridas es donde más claramente puede brillar su gloria. Las cicatrices que llevas en el alma no son señales de derrota ni marcas de vergüenza. Son el mapa de todas las batallas que Dios peleó junto a ti, el registro visible de cada momento en que estuviste a punto de romperte y sin embargo no te rompiste, porque sus manos invisibles te sostuvieron cuando tus propias manos ya no tenían fuerza. Hoy quiero pedirte algo muy especial. Como prueba de que llegaste hasta el final de este mensaje, como declaración pública de tu compromiso con la palabra y con la presencia de Dios en tu vida, y como sello de que eres uno de los escogidos que permanecen hasta el final de las narraciones de este canal, escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: mis heridas son su gloria. Esas 4 palabras son tu declaración de fe. Son tu manera de decirle al mundo, a tus circunstancias y al enemigo de tu alma, que lo que ha querido destruirte, Dios lo está convirtiendo en su glorificación. Y yo quiero leer tu nombre en los comentarios. Quiero saber quiénes son los que permanecen, los que no se rinden, los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Escribe ahora: mis heridas son su gloria. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento más apropiado para hacerlo. Suscribirse no es solo darle un clic a un botón en una pantalla, es tomar una decisión consciente de mantenerte conectado a una fuente de alimento espiritual que puede transformar tu vida mensaje a mensaje, semana a semana. Cada video que publicamos es una semilla plantada en fe,
creyendo que va a caer en tierra buena, en corazones como el tuyo, preparados para recibir, para crecer y para dar fruto que permanezca. Y si ya eres suscriptor, si ya formas parte de esta familia espiritual que se reúne aquí alrededor de la palabra, me siento profundamente honrado y agradecido de tenerte aquí. Eres parte de algo que importa eternamente. Eres parte de algo que está cambiando vidas en este preciso momento alrededor del mundo. Y ahora, para cerrar este tiempo tan especial que hemos compartido en la presencia de Dios, te pido que hagas algo sencillo y poderoso. Donde quiera que estés, en cualquier lugar del mundo en que estas palabras hayan llegado a tus oídos, alza tus manos hacia el cielo y agradece al Señor. Alábalo por el día de hoy. Alábalo por este mensaje que Él mismo habló a nuestros corazones. Porque lo que escuchaste hoy no fueron las palabras de un locutor ni la preparación de un predicador. Fue la voz de Dios buscándote, encontrándote en tu herida y diciéndote lo mismo que le dijo a cada uno de esos hombres y mujeres quebrantados que encontramos en las Escrituras. Yo estoy contigo, te he escogido. Tus heridas no son el fin, son el comienzo de mi gloria en ti. Que el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti con una luz que ninguna oscuridad podrá apagar. Hasta el próximo mensaje y recuerda siempre, Dios eligió a los más heridos para revelarles su voz, porque en el corazón quebrantado es donde mejor se escucha el susurro del cielo.